Y entonces, como veníamos hablando, bueno, no hay mestizaje, ¿cierto? Y las otras tres características, entonces le quiero pedir el favor a el señor Luis David que me las lea. Las tres últimas. Sí, por favor. Voy. Religión protestante, o sea, el trabajo como centro de vida. Organización social y política con propiedad privada, libertades individuales y equidad civil y religiosa. Y próspero económica y socialmente. Muchas gracias, Luis. Y es muy importante porque sobre todo esta parte que dice que la organización social que existía ya en este mundo anglosajón, ¿sí? Y política, donde la propiedad privada era muy importante, ¿sí? Entonces, lo que yo consigo con mi trabajo y compro es mío y nadie me lo puede quitar, no hay un estado, no hay un rey, no hay nadie que me pueda decir que me lo va a quitar. Además, hay libertades individuales, entonces, pues, mientras yo no le haga nadie a otro, daño a otro, yo soy libre, ¿sí? Sobre todo de qué, de comerciar con otras personas, ¿sí? Les agradezco. Entonces, ténganlo muy en cuenta. Esto porque nos dice algo, porque vamos a entender la forma en que se dio la revolución. Entonces, antes de que empezara todo este movimiento de independencia, es importante entender que hubo una guerra que se llamó Seven Years War. En inglés, ¿alguien sabe cómo se podría traducir eso? Seven Years War. 7 años de guerra. Exacto, entonces la guerra de los 7 años. Muy bien, Jarir, ¿cierto? Y el cuadro que nos muestra acá se llama The Death of General Wolfe. ¿Qué significará eso? Además de lo que ven ustedes que La creen. muerte del general Benjamin West. Oh. ¿Sí, todos de acuerdo? ¿Alguien cree que es distinto? La muerte, muy bien, Harry, del general Wolfe. El artista es Benjamin West, ¿sí? Acá, vamos a ver, en el cuadro, ¿sí? Hay una persona, ¿sí? Indígena, se ve claramente en su aspecto. Según la posición en que está, la cercanía, ¿ustedes creen que es un aliado o es un enemigo? No sé, bro. Aliado. Ok, por ahí dicen aliado, ¿qué dice el resto? Es un aliado. Yo creo Porque que si también fuera, aliado. porque si fuera enemigo, estuviera más lejos y disparándole. No creo que estuviera cerca de Oh, él. profe, Ujú. yo Aliado. digo que puede ser también, digamos, los curaba, como ellos tienen sus costumbres que saben curar de manera, pues, con plantas y todo eso. Pues Ujú. no sé si los tenían ahí, pues, para que los curaran mientras Muy en la guerra. bien, pues puede ser como alguna idea, ¿cierto? Definitivamente era un aliado y eso va de la mano con lo que vamos a leer allí. Gabriela, ¿me puedes leer? ¿Sí? Lo que dice ahí. Sí, Gabriela no es... Ah, sí. Listo, ¿me puedes leer acá? Yo, profe. Sí, señorita, por favor, para entender esto. Presencia del ejército británico en Norteamérica. Ajá, todo, por favor. Objetivo es que franceses no expandan su territorio. Alianza con iroqueses indios para vencer a Francia. Empiezan a proteger a naciones indias, colonos, no se espanten. Siguen órdenes del rey. Listo, muchas gracias. Entonces hay que tener en cuenta que ya había unos colonos que vivían por allá en Norteamérica, ¿sí? Pero el ejército británico entonces llega y les dice, esto no es tan fácil. Ustedes
Sí, ya han construido sus villas, ya tienen animales produciendo comida, ya incluso pues hacen un montón, digamos, de productos agrónomos como la caña, como el algodón, sobre todo en las colonias del sur, que nos pueden ser útiles para comerciar. Y pues nosotros con el ejército británico, y como ustedes también son de ascendencia británica, pues vamos a estar juntos. Además, nos sirve un montón, ¿sí? Estar por acá porque así evitamos que los franceses se vuelvan más poderosos y expandan su territorio. Entonces, ¿esto qué hace? Que al mismo tiempo los británicos y su ejército no deja que los colonos se expandan. ¿Por qué? Porque para ganarle la guerra a los franceses, ellos se alían con los indios de Norteamérica, ¿sí? Eh, Acá, sobre todo en Latinoamérica, les llamamos indígena a la población aborigen, a la población que era de acá, pues en principio. Allá en inglés les dicen Indians y todavía se usa el término indio, por eso lo uso. Pero es importante hacer la aclaración. Eh, entonces el ejército británico está allá y a pesar de que acá muere el general Wolfe en esta batalla, ¿sí? Que es cerca a Quebec, si no estoy mal, en Canadá, los británicos ganan y logran expulsar a los franceses. Esto hace que los británicos queden con poder, pero al mismo tiempo, como ya hemos visto, una guerra tiene costos muy altos, ¿sí? Y antes de pasar a lo siguiente, ¿cómo en general los reyes hacen para costear las guerras? ¿Alguien se acuerda? ¿Qué medidas toman? ¿Qué hace un rey para poder costear una guerra, para poder tener plata para una guerra? ¿A quién le pide plata? ¿O a quién le exige que le dé plata? A la iglesia, ¿no? Por un lado puede ser, pero más que todo, ellos dictan impuestos. ¿Y los impuestos a quién se los cobran? Los Al campesinos. pueblo. Excelente, al pueblo, a los campesinos, muy bien. Entonces, ese es el problema. Llega el ejército entonces, sí, británico a Estados Unidos. Pero en Estados Unidos lo que pasa con las colonias es esto. Las colonias, ¿sí? Luisa, ¿me puede ayudar a leer las características de las colonias? Sí, profe. Gracias, acá. Y todo eso. ¿Leo las 13 colonias o son las características? No, es desde no son proyectos. Primero, no son proyectos de la corona. Segundo, son autónomos religiosos. Salen escapando a persecución religiosa. Tercero, letrados, guías de ilustración. Cuarto, capacidad de tomar decisiones sobre su territorio o política local. Quinto, cada colonia se regía a su gusto, no había poder centralizado. Quinto, idea de civilizar y conquistar lo salvaje. Muchas gracias. Entonces, aprovechando que nos lee eso, ¿sí? Las características de estas colonias son muy diferentes, ¿sí? A cómo vivía el pueblo francés, donde había un centro claro, que era París, y era donde el rey tomaba las decisiones. Acá, cada colonia se regía a su gusto, ¿sí? Entonces, cuando llega alguien de afuera y les va a imponer cosas, ¿ustedes cómo creen que esta gente que viene, ellos mismos gobernándose y viendo cómo están progresando, cómo lo va a tomar? Pues mal, sabiendo que ni siquiera su propio jefe o emperador, que es el de Estados Unidos, los manda peor a alguien que es de afuera. Sí, digamos, más que ellos tenían su propio jefe, digamos, tenían jefes locales, pequeños, ¿sí? Que igual, de alguna manera, eran aliados del Imperio Británico. O sea, no nos podemos olvidar que ellos sí eran aliados. ¿Por qué? Porque venían de allá, pero ellos no es que hicieran caso absoluto de lo que dictara el rey, sino que, como estaban súper distanciados,
y el Imperio Británico se demoró mucho tiempo en mandar tropas y organizar, digamos, como ellos querían a estos colonos, pues los colonos fueron de alguna manera desarrollando su propio gobierno. Y precisamente, como me dicen por acá en el chat, en resumen, ellos se hacían respetar. Entonces, cuando les empezaron a exigir cosas, pues ellos se hacían respetar, porque ellos no fueron ni proyectos de la corona, porque ellos no fueron como en España, que Cristóbal Colón llega acá, ¿sí? En una expedición que pagó ¿quién? ¿Alguien sabe quién le pagó a Colón sus barcos y la gente y la comida para llegar hasta acá? El rey de España no fue. Los reyes católicos, muy bien. Sí, la reina Isabel sobre todo. En cambio acá no hubo ningún rey que le dijera, ¿sí? A los señores que llegaron, a los primeros que llegaron a Plymouth, cerquita a Boston, lo que soy Massachusetts, si no estoy mal, que ellos les daban cosas ni nada, sino que al revés, esta gente salía casi que perseguida por las creencias que tenían en Inglaterra, en Holanda, en Suecia, más que todo Inglaterra y Holanda, y terminan llegando a estas tierras desconocidas, en donde se empiezan a sentar y empiezan a gobernarse a su manera. Entonces, pasa esto, llega un rey en Gran Bretaña, ¿sí? Que se llama Jorge III, y él va a empezar a hacer ciertas cosas, debido a, uno, necesita pagar esa guerra que ganó, the Seven Years War, ¿sí? Que le ganó a los franceses, pero que obviamente necesitaba platica para eso. Entonces, ¿cómo la va a pagar? Pues adivina. Además, entonces, le voy a pedir el favor a Cristian, que está oyendo, de leerme. ¿Cristian? Bueno, antes de eso, porfa, necesito que estén tomando apuntes. Cristian, entonces, por favor, me lee, ¿sí? las tres primeras características de lo que fue la relación del rey Jorge III con las colonias. Rey sube impuestos para poder pagar guerra a los 7 años. Sugar Act, Stamp Act y Townshend Act, década de 1760. Segundo, más presencia del ejército británico en Norteamérica. Grado de disgusto, no taxación. ¿Qué dice ahí, profe? No taxación. En inglés, no taxation. No taxation. Without representation. O sea, no impuestos sin representación. ¿Siga? Ah, bueno, gracias. Juan David, ¿me ayuda con las otras tres, por favor? Trabajo, disgusto, no tocación, without representación. Listo. Ajá. Protestas y masacres en Boston, rey bajo impuestos. En 1773 impone la ley del té, el motín del té, su florero de Llorente. Los representantes de los colonos hicieron el primer Congreso Continental ante represión británica. Empieza la batalla. Muchas gracias, Juan. Entonces, ¿alguien sabe? Sí. Entonces, lo que dice acá es que en los 60 empieza a poner los impuestos y, bueno, eso es lo primero que hace. Para eso, entonces, y que la gente pague, pues, ¿qué hace? Manda más presencia al ejército. Pero pues claramente a la gente no le gustó y la gente empezó a salir con el discurso de no impuestos sin representación. ¿En dónde? En ese congreso, pues, que ellos le llaman la Cámara de los Comunes, the House of Commons, le llaman ellos, los ingleses, donde el rey, pues digamos que era el pilar o el más importante, pero donde el pueblo también tenía representación. Entonces ellos decían, no van a ponernos impuestos, ¿sí? Sin alguna representación nuestra allá. Esto no tiene ningún sentido. Entonces tienen que valorarnos. Si no, pues esto quiere decir que para ustedes, nosotros no somos como cualquier otro inglés,
Y entonces vamos a empezar a pensar que si ustedes no nos tratan como cualquier otro inglés, pues le vamos a devolver. Y le vamos a devolver es que empiezan a haber protestas y masacres, como este dibujo que ven a la derecha. Y ante esas protestas y masacres, ¿ustedes qué ven ahí en ese dibujo a la derecha? Muerte. ¿Muerte de quién a quién? ¿Quién está disparando? Los británicos al pueblo estadounidense. Sí. Muy bien, Harry. Los británicos los identificamos excelente. ¿Por qué los identificó usted? Fue David. Fue David, David. profe. Sí, entonces, Pues porque tenía el coso rojo. claramente las casacas rojas, ¿cierto? Entonces ahí se les ve sus uniformes armados y este es el pueblo y es la masacre en Boston. En general, una masacre, ¿sí? Dispara más ganas de, ¿sí? de la gente de no soportar pues esta violencia que le están dando y empieza a aprender las ideas de, hey, ustedes además nos ponen más plata, ¿sí? A pagar más plata. Nos ponen a que ustedes van a cuidarnos, gente que no conocemos desde allá y nuestras autoridades locales ya no cuentan, ¿sí? El rey además impone lo que fue la ley del té, que es que ustedes solo le pueden comprar té a los británicos y a nadie más. Entonces les dice el rey, dice que ustedes solo van a poder comerciar con el mundo británico, pero con nadie más. ¿Eso qué hace? Pues que para ellos sea peor su economía, porque si hace que solo una persona les venda y les compre, ellos no pueden de alguna manera como escoger lo más barato, escoger lo mejor, sino tienen que conformarse y eso a ellos no los contenta. ¿Y alguien sabe a qué hace referencia a esto que dice su florero de Llorente? ¿Alguien sabe en la historia de Colombia qué fue el florero de Llorente? ¿Han oído? El 20 de julio se celebra una de nuestras fechas nacionales. Y ahí les cuento rápidamente, cuando se rompió ese florero, según dice el mito, ¿no? Y la leyenda, por acá esto me escribe, cuando sucedió que se rompió eso, la gente se cansó y dijo que íbamos a empezar a liberarnos en 1810. Acá un poco fue que la gente se cansó y como ven en la imagen de arriba, ¿sí? Muchos de los estadounidenses se disfrazaron de indios y empezaron a botar el té que les mandaban desde la Real Compañía Británica de las Indias. Entonces, se empieza a poner dura la vaina, empieza a haber violencia. Y entonces se reúnen estas personas, que son los representantes de las colonias, sin tener a cuenta a los ingleses, y pues van a crear ya el segundo Congreso Continental. Ellos le llaman continental, pero es solo de Norteamérica, esas 13 colonias, y adoptan la Declaración de Independencia. ¿Sí? La Declaración de Independencia, entonces, va a ser la base literalmente del Estado moderno. Por favor, ya vamos a acabar. ¿Sí? Johan, ¿me puede colaborar leyendo las 3 características de la Declaración de Independencia? Sí, profe. Razones por las que debían independizarse. Actos cometidos por el rey Jorge III que justificaban la independencia. Contenía los primeros derechos naturales y legales. Excelente, muchas gracias. Entonces, esos son, ¿sí?, las características principales. Decían por qué se iban a independizar. Ponían ahí mismo las razones y era porque el rey nos subió impuestos, el rey mató a nuestra gente, el rey nos está obligando a comerciar solo con ellos. ¿Y nuestras libertades dónde quedan? ¿Era un pueblo que estaba acostumbrado a que lo obligaran a hacer lo que una sola persona quería? ¿O era un pueblo que estaba acostumbrado a qué? ¿Alguien se acuerda? Este pueblo con esta mentalidad, ¿a qué estaba acostumbrado? A ser autónomos. A ser autónomos. Entonces, cuando usted es autónomo en su vida y llega alguien a metérsele al rancho, usted no la coge bien.
Y pues precisamente ellos dijeron, Y en el 76 firman esa declaración, ¿sí? Y ahí se va a poner lo bueno, porque ¿hasta cuándo alguien se acuerda hasta qué año fue la independencia de Estados Unidos? Que vimos al principio. 1783. Imagínense, Daniela se acuerda que no lo leyó. Sí, profe. ¿Está de acuerdo? Sí. Entonces, el 83, ¿cierto? Imagínense, y apenas era el 76. 7 años más de batallas y guerra entre gringos, entre británicos, franceses que ayudaban, ¿sí? Indígenas que ayudaban. Y esto pues fue la balacera, las flechas y todo lo posible. ¿Para qué? Para lograr esa ansiada libertad. Vamos a dejar ahí hoy porque no les quiero robar más tiempo. Muchísimas gracias por asistir. A mí el tema me encanta. Espero que ustedes se lo gocen como yo. Siento que uno aprende un montón. Y vayan pensando cómo se conecta todo esto con lo que hemos venido viendo de Revolución Francesa. ¿Sí? Acuérdense, es al otro lado del Atlántico. Pero el pensamiento ilustrado, ¿sí?, ya estaba en la mente de la Revolución Francesa. Por lo visto, atraviesa un mar gigante. ¿Sí? Entonces, vayamos pensando eso. Apuntes, 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 apuntes. Si no tomaron tantos, pueden ahorita, se sientan 5 minutos y toman las ideas principales que les quedó. La presentación igual, yo la subo a la plataforma para que tomen los apuntes. Mañana seguimos ya, no falta mucho, terminar con este tema, una pequeña actividad en la clase. Y vamos a ir empezando con el tema de competencias mañana en las clases sociales. ¿Listo? Para que sepan, para ir adelantando. Entonces, bueno, los espero mañana. Y nada, que descansen. Si pueden ir haciendo la clase foro, sería genial. ¿Sí? Sería excelente. Si tienen dudas acerca de qué contestar en la clase foro, me pueden decir también. ¿Listo? Pero pues la idea era hacerlo pues en el espacio, pero yo entiendo que no había luz, entonces es más difícil. Pero vayan realizando esa actividad y si ya tienen apuntes de esta clase y esa actividad, ya tienen casi que media guía completada. Para los que no estuvieron al principio, me parece que era Juan, pero Juan por lo visto no está, Gabriela también. No sé si alcanzó a estar. La película, entonces también vayan adelantándola, la película es larga, es muy buena, pero es larga. Entonces, bueno, nada, nos vemos después, ¿listo? Entonces, chao, porfa, despídanse para saber que se van a ir ya. Yo también, me encantó dar la clase.